Bienvenidos al podcast de economía e inversiones de Upside Capital. Revisaremos el rendimiento del mercado en Chile y el mundo y las principales noticias económicas y financieras que marcan la jornada. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Viernes 5 de enero de 2024, soy Ramiro Galeano, fundador de Upside Capital. Les doy la bienvenida a otra edición más de mercados en Upside Capital. Como todos los días viernes vamos con el cierre semanal de mercados, comenzando por el mercado local. La noticia más relevante de la semana fue la publicación del IMASEC de noviembre, el índice mensual de actividad económica, que marcó un avance del 1.2% por sobre lo que esperaba el mercado, cuyas expectativas estaban situadas en el 1%. Como siempre, esta cifra la analizamos desde el punto de vista del efecto que puede causar en los mercados de renta fija, renta variable, etc. Y una mayor actividad económica, por definición, conlleva detrás un mayor consumo y eso podría también ser interpretado como un factor de presión inflacionaria en los precios, de manera que dentro de muchos otros motivos y quizás con una ponderación menor, pero podría ser un factor que llevará al Banco Central de Chile a disminuir el ritmo de rebaja de tasa de política monetaria en Chile. Por ende, dijimos el día lunes, día que se publicó esta cifra, que esto podría traer algunas correcciones en el mercado de renta fija y efectivamente ese mercado ha corregido también por otros factores que vamos a pasar a revisar, pero de todas maneras este IMASEC contribuyó a eso y por supuesto el dato de inflación que conoceremos la próxima semana en Chile también será importante en cuanto al efecto en el mercado de renta fija. El IPSA ha tenido un mal inicio de año, ayer cayó un 1.03%, cotizó en 6.076 puntos al cierre, hoy cae un 1.29%, las acciones más trazadas son Sogmich-B, que cae un 3.05%, CMPC que cae un 1.58% y CCU que sube levemente un 0.04%. El IPSA mantiene un retorno durante el año 2024 del 1.96% en una corrección consolidada en general en los mercados alrededor del mundo y absolutamente entendible y normal dado los excelentes retornos que tuvieron los índices el año pasado. 17.79% fue el retorno del IPSA, de manera que una corrección del 1.96% es normal que ocurra y por ahora no es nada más que eso, una corrección. Nuestra recomendación de inversión, Fondo Toesca Chile Equity, acciones locales a través de Itaú, corrige también un 2.07%. Dólar peso ayer cerró en 889,60, subiendo 4 pesos. Hoy día en nuestra pantalla cotiza en 898, subiendo aproximadamente 10 pesos desde el día de ayer, impulsado también por noticias desde Estados Unidos. Como hemos dicho, sabemos que en el corto plazo, pues la corrección en general de los mercados en el mundo, la caída en el cobre y las expectativas de rebaja de tasas en Chile, el dólar tiene una presión alcista que ha ido cumpliendo, acercándose a la primera resistencia que anunciamos en 902 y luego de eso, eventualmente ante una ruptura de eso podría llegar a 924. Sin embargo, en el mediano y largo plazo los fundamentos del dólar son bajistas frente al esperado comienzo del ciclo de rebaja de tasa de política monetaria por parte de la Reserva Federal. El cobre mantiene sus cotizaciones por debajo de la línea de tendencia alcista que sostenía desde octubre de 2023 y cotiza hoy día con una caída del 0.38% en $3.82. Como decíamos, renta fija local tuvo algunas correcciones comenzando este año, aunque mantienen un muy buen retorno durante los últimos 30 días. Fondos base de nuestra estrategia de inversión de mediano plazo, ahorro corto plazo con un retorno del 1.10% en los últimos 30 días y ahorro plus con retorno del 1.03%, considerando que ambos fondos durante 2023 rentaron un 9.46% y un 10.83%. Itaú Dinámico, fondo base de nuestras estrategias de mediano y largo plazo para renta fija local, un 1.58% durante el último mes y un 8.65% durante 2023. Se mantiene, por supuesto, sin variaciones el retorno de Money Market, Itaú Performance con un 0.63% de retorno en los últimos 30 días y un 9.73% durante 2023. Recordemos para renta fija local que el mercado y el Banco Central también proyectan caída en la tasa de política monetaria. A medida que eso vaya ocurriendo veremos mayor valor en la renta fija local, disminución en los retornos de Money Market y por supuesto un movimiento natural del mercado hacia instrumentos de renta fija. Tampoco ha sido un buen comienzo de año para los tres principales índices de Wall Street. Dow Jones ayer subió un 0.03%, sin embargo S&P 500 cayó un 0.34% y Nasdaq un 0.56%. Si nos vamos al detalle de cada uno de los índices, Dow Jones completa los tres primeros días de cotizaciones de 2024, una caída del 0.66%, S&P 500 del 1.7% y Nasdaq del 3.34%. Caídas menores, correcciones normales luego del gran año 2023 que mostraron los índices, donde recordemos que S&P 500 rentó un 24.2%, 43.4% el Nasdaq y un 13.7% Dow Jones, de manera que las correcciones que estamos viendo son correcciones normales. Recordemos que los instrumentos financieros siempre se mueven en zigzag, no en línea recta, y por supuesto luego de buenos retornos en 2023
se cierran posiciones para tomar utilidad y eso hace que los precios vuelvan a caer, y con fundamentales alcistas de mediano largo plazo solamente terminan generando mejores puntos de entrada. Revisamos calendario de noticias de Estados Unidos, principalmente con noticias positivas durante esta primera semana, que recordemos no son bien tomadas por el mercado, porque noticias positivas desde el punto de vista económico en cualquiera de las áreas de la economía, exceptuando caídas en la inflación, demuestran una mayor actividad económica, por ende una mayor presión en los precios, y el mercado lo interpreta como argumentos para que la Reserva Federal sea más cauta de lo esperado en su proceso de rebaja de tasa de política monetaria. Recordemos que hoy día hay una divergencia entre lo esperado por el mercado respecto a la cantidad de veces que rebaje la tasa de política monetaria la Reserva Federal y lo anunciado por la Fed de rebajarla o de proyectar rebajarla 3 veces durante el año. Las noticias principales de la semana estuvieron ligadas claramente a cifras laborales, sin dejar de comentar que tuvimos actas de la última reunión de la Reserva Federal, frente a la cual los mercados no reaccionaron de manera notoria. Decíamos las principales noticias relacionadas a cifras laborales, donde solamente hubo un dato de la semana que estuvo por debajo de lo esperado, la encuesta de ofertas de trabajo, donde se esperaban 8.85 millones de ofertas de empleo. Sin embargo, la cifra arrojó 8.79 millones, por debajo de lo esperado por el mercado. La creación de empleo agrícola privado, ADP, marcó 164.000 nuevas plazas, por sobre lo que esperaba el mercado. Peticiones semanales por subsidio de desempleo, 200.000 nuevas peticiones, por debajo de lo esperado por el mercado, que estaban en 216.000. A eso agreguemos índice de gerentes de compra del sector de servicios el día de ayer en zona de expansión, por sobre lo esperado por el mercado. Y hoy día las noticias más relevantes de la semana: datos laborales oficiales, con las 3 grandes partidas por sobre lo que esperaba el mercado. Ingresos medios por hora creciendo un 0.4% versus el 0.3% que esperaba el mercado. 216.000 puestos de trabajo creados, por sobre los 170.000 que esperaba el mercado. Y una mantención de la tasa de desempleo en el 3.7%, por debajo de lo estimado por el mercado en el 3.8%. Es decir, cifras macroeconómicas positivas muestran un mercado laboral bastante ajustado y sólido, y eso de alguna otra manera podría ser un factor para que la Reserva Federal sea menos agresiva de lo que el mercado tiene contemplado en su proceso de rebaja de tasa de política monetaria. Analizamos cómo el mercado recibe estas cifras laborales. En primera instancia, aumentos en la tasa de descuento del bono del Tesoro a 10 años de Estados Unidos, una mala noticia para la renta fija en general. Impulsa la tasa por sobre el 4%, cotizando en este minuto en el 4.055%. Como sabemos, la relación es inversa. Aumentos en la tasa hacen que caiga el precio de los bonos. Europa cae fuerte hoy día alrededor de un 1%, AXA alemán cae de un 0.95% y Eurostock 600 un 1.10%, con el IPC de la zona euro en su medición anual al mes de diciembre aumentando del 2.4 al 2.9%. Y por último, Estados Unidos, que todavía no comienza sus cotizaciones el día de hoy a través de los futuros de sus 3 índices. Cae Dow Jones un 0.32%, S&P 500 un 0.35% y Nasdaq un 0.4%. Eso es todo por hoy, que tengan un excelente fin de semana. Nos encontramos el lunes. Gracias por escuchar el podcast de Economía e Inversiones de Upside Capital. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.upsidecap.cl y contactarnos para brindarte una asesoría objetiva, sin sesgo y con una mirada global para tus inversiones.